Mi marido engañó en la bañera con nuestro vecino, pero mi hijo sonrió con suficiencia. Así que cerré la puerta con llave y abrí mi futuro. Entré en la casa esperando silencio y encontré agua corriendo y risas resonando por el pasillo. Un sonido tan fuera de lugar que me encogió el estómago antes de que mi mente se pusiera al día. Y cuando abrí la puerta del baño, vi a mi marido gordo, de 68 años, y encanecido, hundido en la bañera, con nuestra vecina, Tanya, de 60 años, y sonriendo, como si hubiera ganado algo. Sus hombros desnudos, resbaladizos por el jabón, sus rostros sonrojados por una familiaridad que ya no me pertenecía. Y el shock se intensificó cuando escuché mi propia voz elevarse, diciéndoles que eran lo bastante mayores para saber que no debían hacer algo tan asqueroso en mi hogar, en mi vida, en el espacio que había pagado con décadas de firmeza. Y antes de que Gordon pudiera hablar, Eric apareció detrás de mí, mi hijo, crecido, alto y con ojos duros, y me empujó hacia atrás con una palma plana contra mi pecho, como si moviera una silla, no su madre. Y él dijo a mamá: te lo mereces. Has estado arruinando vidas para siempre. Y Tanya rió suavemente, un sonido fino que raspaba, y dijo: Ann pensaba que era una especie de santa cuando en realidad solo era una sombra desvanecida, aferrada a una casa que no me quería. Y Gordon finalmente habló con una calma que dolía más allá de gritar, diciéndome que estaba cansado de vivir con alguien que siempre tenía que tener la razón, alguien que hacía que cada decisión se sintiera como una prueba, alguien que observaba y recordaba y nunca dejaba pasar las cosas. Y entonces entendí que la crueldad se practicaba, que habían ensayado esas frases mucho antes de que el agua llenara la bañera. No volví a gritar porque algo se calmó en mí, y alargué la mano. Cerré la puerta del baño y giré la cerradura desde fuera, no con violencia, sino como una línea trazada, una declaración de que mi presencia seguía importando. Y desde detrás de la puerta, oí a Gordon maldecir y a Tanya sisear. Y Eric se inclinó cerca de la madera y le murmuró que el plan seguía en marcha y que pronto me quebraría. Y la palabra plan resonó en mis oídos con una claridad que apartó el shock, porque no solo era traición, sino cebo. Una escena diseñada para provocar, para filmar, para presentarme como inestable, y sentí que volvía el viejo hábito, el que contaba detalles y seguía los hilos. Y en algún momento entonces, cuando la verdad se agudizó, quiero hacer una pausa y hablar contigo, que escuchas ahora. Porque si crees que la justicia merece celebración, pulsa ese botón de bombo. Mantengamos vivas historias como esta, que resonan muy muy lejos. Tu apoyo nos ayuda a aportar comprensión y amor a quienes lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue escuchando, porque lo que vino después no fue el final, sino el principio. Era una cerradura antigua, de esas que se atascaban fácilmente, y la oí engancharse en cuanto la giré. Me aparté de la puerta y dejé que la casa quedara en silencio. Y en ese silencio, metí la mano en el abrigo y saqué el segundo móvil que guardaba para emergencias. Un viejo hábito de una vida dedicada a saber lo fácil que es retorcer las narrativas. Y lo puse en grabación, manteniéndolo firme, mientras escuchaba a Tanya reír y decir que si perdía los nervios, por fin podrían cerrar el archivo. Y Eric responde en que el médico haría el resto cuando yo estuviera lo suficientemente emocionado. Y Gordon dice que se encargaría de las firmas porque siempre confié en él. Y cada palabra caía limpia y nítida, la prueba formándose sin mi interferencia. Y el shock se desvaneció por completo, sustituido por una concentración que me sorprendió por su calma. Pensé en lo fácil que me dijeron que me lo merecías, como si se mereciera un castigo por toda una vida, diciendo que no, cuando no era la única respuesta honesta. Y pensé en cuántas veces habían intentado provocarme últimamente, en cuántas veces Eric había mencionado mi edad, en cómo Tanya me había hecho preguntas sobre mis rutinas con una sonrisa demasiado interesada, y las piezas encajaban con la certeza de un libro de cuentas equilibrado por fin. No llamé a ningún cerrajero, ni a la policía, ni a nadie que pudiera convertir esto en ruido
antes de que fuera necesario, porque lo que querían de mí era ruido. Why en su lugar. Seguí grabando y dejé que ellos hablaran para aclararse. Y cuando por fin se quedaron en silencio, apagué el teléfono y lo puse en la palma de la mano, sintiendo el pequeño calor de la mano, notando cómo mi propia respiración se ralentizaba, y me decía a mí misma que querían que perdiera el control para poder aguantar todo, y que yo les daría algo completamente distinto, porque tenía 73 años y aún era capaz de elegir el momento para hablar. Y de pie en mi pasillo, entendí que cerrar esa puerta con llave no les había atrapado, me había liberado, y me prometí a mí mismo que les mostraría exactamente lo clara que seguía teniendo la mente. Y esa promesa se asentó en mí como un hecho, no como una amenaza, tan firme e inamovible como cualquier cosa que hubiera conocido. De pie solo después de que la puerta del baño se cerrara, por fin me permití rastrearlo hasta donde realmente empezó, no con Tanya, no con la bañera, sino con mi negativa a ser descuidado. Pasé la mayor parte de mi vida laboral como contable, centrado en el cumplimiento normativo para fondos comunitarios y programas escolares. Un trabajo que requiere memoria, documentación y el coraje silencioso de decir que no, cuando todos prefieren la comodidad. Y yo llevaba registros porque los registros protegen a la gente, pero Gordon lo llamaba paranoia. Eric aprendió a poner los ojos en blanco ante las carpetas y sobres etiquetados. Y poco a poco se fue formando la narrativa de que era difícil, sospechoso, siempre buscando problemas en vez de dejar fluir la vida. La verdad era más simple y cruda. Mi atención hacía visibles sus atajos y les molestaba ser vistos. Hace años, mientras auditaba una pequeña subvención comunitaria vinculada a un programa juvenil local, descubrí irregularidades que apuntaban a un mal uso de fondos y comportamientos inapropiados que cruzaban las líneas éticas. Y lo denuncié porque creía que el silencio hace los logros, pero las consecuencias fueron desagradables. Las familias susurraban, los donantes se retiraban, y Gordon se quejaba sin parar de que yo le había avergonzado, diciéndole a Eric que a su madre le gustaba más destruir vidas que proteger a su propia familia. Y Eric creció escuchando esa lección repetida hasta que sonó a hecho. Cuando la gente nos evitaba después, cuando las invitaciones se agotaban, Gordon culpaba a mi honestidad en lugar de a la falta en sí, y Eric absorbía la idea de que mi integridad era una carga, no un valor. Cuando ya era lo bastante mayor para entender el resentimiento, ya había aprendido a dirigirlo hacia mí. Cuando Eric tenía 19 años, inquieto y convencido de que el éxito era algo que se agarraba con fuerza, vino a mí con un plan para pedir dinero prestado y abrir un bar con amigos que tenían entusiasmo, pero sin experiencia, y para invertir el resto en un esquema volátil de criptomonedas que apenas entendía, y quería mi firma como cogaranti porque mi crédito era sólido y mis ahorros representaban seguridad. Y leí todos los documentos, hice los cálculos y dije no, porque el riesgo era evidente y las pérdidas serían permanentes. Y la ira de Eric estalló de una forma que entonces me sorprendió y ahora tiene sentido. Pork para él. Mi negativa no era protección Sinotration. Cuando la empresa colapsó meses después, cuando sus amigos se dispersaron y el dinero desapareció, le dijo a quien quisiera escuchar que yo le había robado el futuro, que mi miedo le había mantenido pequeño. Y Gordon no hizo nada para corregirlo porque Gordon siempre se había sentido amenazado en silencio por la estabilidad que yo aportaba. Un hombre más joven que yo, que dependía de mi planificación, mientras lo resentía, llamando control a mis límites, porque era más fácil que admitir su propia inseguridad. A Gordon le gustaba decir que quería libertad, pero lo que quería era el beneficio de la estructura, sin la incomodidad de la rendición de cuentas. Y mi presencia hacía imposible ignorar esa contradicción. Con el tiempo, cada decisión sensata que tomaba se convirtió en prueba, en su caso privado contra mí. Cada advertencia replanteada como fastidio, cada recibo guardado prueba de que no confiaba en ellos. Y se unieron por la historia de mi supuesta tiranía. Una historia que les hizo sentirse justificados al ignorar mis consejos y enfadados cuando llegaron consecuencias.
Tanya entró en ese ambiente como alguien que sabía exactamente dónde presionar. Al principio amable, preguntando por horarios, hábitos, cómo organizaba las finanzas del hogar, elogiando mi memoria mientras la mapeaba en silencio. Y cuando la corregí suavemente sobre las normas del barrio, las infracciones de aparcamiento y las quejas por ruido porque esas normas protegían el valor de las propiedades y la tranquilidad de la gente, sonrió, asintió y luego se quejó de que yo pensaba que yo era la dueña de la calle, que era una anciana que necesitaba ser puesta en su sitio. Entonces, no sabía lo bien que el resentimiento de mi familia encajaría con su ambición, lo fácil que sería mi reputación, de difícil hacer creíble su traición, cómo mi insistencia en la justicia se usaría para presentarme como inestable. Mirando atrás veo cómo cada conflicto seguía el mismo patrón. Cuando mi precaución evitaba daños, lo llamaban control. Cuando mi honestidad expuso malas conductas, lo llamaron crueldad. Cuando mi negativa bloqueó sus sueños arriesgados, lo llamaron sabotaje. Y cuando mi memoria conservaba hechos que preferían olvidar, lo llamaban obsesión. Era un doble rasero perfecto, porque si me quedaba callado y limpiaba el desastre, estaba facilitando. Y si hablaba para detenerlo, yo era el villano. No me odiaban porque les fallara, me odiaban porque no me fallaría a mí mismo para facilitarles la vida. De pie, allí, con la prueba calentando mi palma, finalmente entendí que la traición a la bañera era solo el síntoma más fuerte de una enfermedad mucho más antigua, construida a partir de años de resentimiento hacia una mujer que no sería descuidada, no firmaría a ciegas, no apartaría la mirada y no fingía que el amor significaba dejar que la gente se hiciera daño, sin objeciones. No perdí a mi familia por ser frío o controlador. Los perdí porque me negué a ser útil para sus peores impulsos, y esa realización dolió más que cualquier insulto que me lanzaran. Pero también aclaró algo esencial. Su odio no era prueba de mi fracaso, era prueba de que mis límites se mantenían firmes, y cuando vi eso, dejé de preguntarme cómo ganarme su aprobación y empecé a planear cómo proteger mi futuro. Después de cerrar la puerta del baño desde fuera, las risas no cesaron de inmediato. Eso fue lo primero que me hizo pensar que esta escena nunca estaba destinada a terminar con vergüenza o disculpa. Estaba pensado para provocar, para empujarme hacia un ruido que luego podrían etiquetar como inestabilidad. Mi Quid Ali, con la palma aún apoyada en el frío metal del pomo, escuchando cómo el agua chapoteaba y el aire se llenaba de la confianza despreocupada de quienes creían que ya habían ganado. Y entonces las palabras salieron bajas al principio, luego más claras al olvidar que podía oírlas. La voz de Eric cortó el vapor con la calma de alguien hablando de logística number titration, y dijo que el médico solo tendría que anotar un estallido emocional y que el papeleo se resolvería solo. Y Tanya se rió y preguntó qué harían con las firmas, porque las ancianas nunca firman cuando están acorraladas. Y Gordon respondió encogiéndose de hombros, en la voz que él se encargaría, que solo necesitaban que yo pareciera fuera de control durante unos días. Sentí que algo frío y preciso se asentaba en mi pecho, porque ese fue el momento en que la bañera dejó de ser un shock y se convirtió en una prueba. No grité Emund, no golpeé la puerta, me quedé muy quieto y les dejé seguir hablando, porque la gente revela la verdad más rápido cuando cree que la historia ya está escrita. Eric dijo que últimamente habían sido cuidadosos, que no paraban de recordarme citas perdidas y llaves perdidas, y Tanya bromeó diciendo que los pequeños vídeos ayudaban, que un clip aquí y allá de mí reaccionando a tonterías podría editarse para hacer algo convincente. Y Gordon les dijo que dejaran de preocuparse porque los jueces creían en patrones, no en explicaciones. Mientras escuchaba, los recuerdos se reorganizaban con brutal claridad. Las últimas semanas de comentarios sobre mi memoria, las interrupciones deliberadas, las pequeñas provocaciones destinadas a provocar irritación, la forma en que Eric levantaba el móvil cada vez que me oponía a algo, fingiendo revisar mensajes mientras apuntaba la cámara a mi cara. Pensé que era una falta de respeto, pero era preparación, una construcción lenta de una versión de mí
que necesitaban que el mundo aceptara. Cuando por fin se detuvo el agua y sus voces se alejaron más de la puerta, me aparté en silencio y fui al despacho, el lugar que nunca se molestaron en ordenar, porque creían que yo era el único al que le importaba lo que decían los papeles. No me temblaban las manos al abrir el cajón del escritorio, porque mi mente ya estaba catalogando. Allí estaba, bajo un montón de correo, un borrador impreso, titulado Poder Notarial Duradero, con mi nombre escrito, cuidadosamente, con la fuente equivocada, como si la formalidad pudiera ocultar la intención. Pasé las páginas y vi a Gordon, listado como agente principal, Eric como sucesor, y un lenguaje sobre incapacidad que parecía un veredicto esperando una fecha. Y detrás había una carpeta con la confirmación de una cita para una evaluación cognitiva programada sin mi consentimiento, de esas que se convierten en un arma cuando se combinan con la narrativa adecuada. Me senté despacio, sintiendo como la silla me sostenía, como si entendiera el peso de lo que sostenía, y me permití recordar cada vez que me habían provocado recientemente. Cada insulto descuidado, cada recordatorio de que tenía 73 años, y por tanto, en su mente era opcional. Revisé el ordenador y encontré un hilo abierto de correos que Tanya había olvidado cerrar. Una conversación con Gordon, hablando sobre el momento de la evaluación y la necesidad de pillarme en un mal día. Incluso hubo una nota sobre la Cámara de Colorado que explicaba cómo, una vez que se cambiara la autoridad, las decisiones podrían simplificarse, apalancarse la propiedad, simplificar las cuentas de jubilación, palabras que convirtieron mi vida en una lista de activos. No sentí pánico, entonces sentí confirmación, porque nada te estabiliza como darte cuenta de que tu miedo tiene una forma y un plan, y que los planes pueden interrumpirse. Volví al pasillo y volví a escuchar, dejando que mi móvil grabara, mientras se quejaban de la cerradura y bromeaban diciendo que acabaría calmándome, que mujeres como yo siempre lo hacían cuando el mundo les decía que estaban equivocadas con suficiente frecuencia. Eric dijo: siempre me ha gustado tener razón más que ser agradable. Y Tanya respondió que las mujeres agradables eran más fáciles de manejar, y Gordon dijo que ya era hora de que aprendiera a soltarme. Me apoyé en la pared y cerré los ojos, no para escapar, sino para concentrarme, porque la verdad ya no estaba dispersa. Estaba alineado ordenadamente como cifras en un libro de cuentas, y cada entrada apuntaba a la misma conclusión. El romance no fue un lapsus de deseo, era un objeto de escenario, de esos diseñados para humillar y desestabilizar, para provocar una reacción que pudieran capturar y convertir en autoridad. Querían que fuera ruidosa, desorientada, emocional, cualquier cosa menos composta, porque la compostura arruina su historia. Volví al despacho y guardé los documentos en una carpeta propia, deslizándola en un cajón que sabía cerrar con llave, y me susurré a mí mismo que no había sobrevivido a décadas de auditorías, conflictos y verdades incómodas para ser deshechas por una bañera y un guión. Las risas tras la puerta se desvanecieron en susurros, luego en nata, y me quedé allí con pruebas en las manos y claridad en la cabeza, entendiendo por fin que la trampa no se activaba por sexo o traición, sino por su creencia de que me desharía con Kuei Yan, y decidí entonces que si querían una actuación, les daría una que no pudieran controlar, porque la verdad, una vez recogida, tiene la capacidad de convertir cada risa en un eco de arrepentimiento. No les enfrenté después de lo que escuché, porque la confrontación era exactamente lo que querían, un destello de emoción que luego podrían señalar y etiquetar como prueba. Así que, en su lugar, hice algo mucho más peligroso para su plan. Me hice más pequeño en la superficie y más afilado por debajo. Dejé caer los hombros cuando Eric pasó junto a mí. Suavicé mi voz cuando Gordon habló. Respondí a las pullas de Tanya con asentimientos cansados, y vi cómo florecía el alivio en sus rostros al confundir la obediencia con el colapso. Por dentro, sin embargo, trabajaba con la misma disciplina que me había sostenido durante décadas de equilibrar libros de cuenta y desenredar los líos de los demás, porque los futuros
no se abren con ira, se abren con preparación. Empecé copiando todo lo que importaba: la escritura de la casa, los documentos originales de compra, la carta de satisfacción hipotecaria de hace años, las pólizas de seguro, mis extractos de jubilación y todas las designaciones de beneficiario que pude encontrar, escaneándolos discretamente en la biblioteca y guardándolos en una carpeta segura en la nube que Eric no sabía que existía. Por la noche, fotografiaba calendarios, tarjetas de cita y el borrador de los papeles de poder notarial, asegurándome de que las fechas y los nombres de los expedientes contaran una historia clara. Y grabé cada conversación en espacios comunes, no en secreto por malicia, sino cuidadosamente por necesidad, porque la memoria por sí sola es frágil y las grabaciones no. Cuando Gordon se quejaba de que estaba olvidando cosas otra vez, cuando Tanya sugirió que descansara en vez de hacer preguntas, cuando Eric me hablaba despacio, como si fuera una niña, todo eso fue a un archivo creciente que documentaba tanto el tono como las palabras. Contacté discretamente con personas que aún sabían quién era, empezando con un abogado especializado en derecho de personas mayores, recomendado por un amigo de mis días de voluntariado, una mujer que escuchaba sin interrumpir y me decía muy tranquilamente que nada de lo que describía era inusual y que la preparación era mi aliada más fuerte. También llamé a un banquero jubilado, al que una vez ayudé a superar una auditoría complicada hace años, alguien que entendía lo fácil que era abusar de las firmas y el tiempo, y le pregunté que debía vigilar si alguien quería extraer valor de una casa rápidamente, y me dijo que revisara si había liens, consultas de crédito y actividad de refinanciación. Con eso, inicié sesión en cuentas que no había revisado detenidamente en meses, y encontré la primera grieta en su historia, una notificación enterrada entre spam sobre una comprobación de crédito vinculada a la propiedad, algo que nunca había autorizado. Mi corazón no se aceleró, se estrechó, porque ese fue el momento en que la sospecha se endureció en certeza. Consulté un informe de crédito reciente y vi que la consulta estaba vinculada a una solicitud de línea de crédito sobre el valor de la vivienda. Y cuando seguí la pista por los registros del condado, encontré un aviso preliminar presentado a nombre de Gordon, usando un lenguaje de autoridad matrimonial que asumía que ya estaba apartado. El correo de Eric apareció en la línea de contacto para el seguimiento, ordenado y seguro, como si estuviera pidiendo suministros en vez de desmantelar mi vida. No estaban esperando a que el diagnóstico hiciera efecto, actuaban como si ya lo hubiera hecho, moviendo dinero antes de que nadie pudiera preguntar si debían hacerlo. Imprimí todo y lo añadí a mi carpeta, anotando marcas de tiempo y referencias cruzadas, porque los patrones importan y las coincidencias rara vez son accidentales. Cuando Gordon mencionó, de pasada, que los tipos de refinanciación estaban buenos ahora mismo, sonreí y le dije que me alegraba que estuviera pensando con antelación. Y cuando Tanya bromeó, diciendo que las casas solo eran activos para ser aprovechados, yo estuve de acuerdo, con una voz tan suave que la hizo relajarse. Y mientras tanto, documentaba la forma en que hablaban de mi hogar como si ya fuera suyo. Visité al secretario del condado con el pretexto de reemplazar un documento extraviado, y le hice preguntas cuidadosas sobre las presentaciones recientes, confirmando que aún no se había finalizado nada, pero que el impulso estaba creciendo. Ese tipo de impulso que depende del silencio para tener éxito. En casa, cambié contraseñas que nunca se habían molestado en aprender, porque asumían que la edad equivalía a incompetencia, y pongo alertas en todas las cuentas, eligiendo notificaciones lo suficientemente fuertes como para despertarme si hace falta, porque nada interrumpe un robo silencioso como la luz. También invité a un vecino en quien confiaba a tomar un café, alguien neutral que no tenía ningún interés en nuestro drama familiar, y hablé abiertamente de mis preocupaciones, pidiéndole que recordara fechas y conversaciones, que fuera testigo si alguna vez se cuestionaba la memoria, porque la verdad viaja mejor en compañía. Cada pequeño paso se sentía ordinario, casi abrudo, y ese era el punto, porque no hay nada teatral en recuperar el control. Parece papeleo y paciencia,
y esperar hasta que la otra parte revele hasta dónde han llegado ya. Cuando Gordon y Eric empezaron a discutir suavemente sobre el tiempo y las aprobaciones, pensando que yo estaba dormido, yo ya había trazado su ruta y anotado cada curva, y cuando oí a Eric decir que deberían ir más rápido antes de que yo cambiara de opinión, sonreí en la oscuridad porque ya había cambiado todo lo que importaba. Pensaban que el futuro era algo que podrían desbloquear con una firma y un diagnóstico, pero lo que no entendían era que los futuros no se abren se abren por el conocimiento. Y sabía exactamente lo que intentaban hacer, cómo planeaban hacerlo y a quién pretendían dejar atrás. Y por primera vez, desde que se cerró la puerta del baño, sentí la satisfacción silenciosa de alguien que acaba de equilibrar las cuentas y se ha dado cuenta de que los números ya no pertenecen a los mentirosos. Eligieron una tarde de domingo para lo que Eric llamó una reunión familiar, como si añadir esa palabra pudiera blanquear la intención de lo que estaban a punto de hacer. Gordon estaba sentado en la cabecera de la mesa, con las manos cruzadas, practicando una expresión que pretendía señalar preocupación, pero que no transmitía calidez, solo impaciencia. Eric se apoyó en la encimera, mirando el móvil, ya aburrido, ya seguro del resultado. Tanya llegó la última, sin invitación, por parada, llevando una pequeña bolsa de productos de baño, como si fuera un atrezo, en una obra que creía que ya había ganado. Tomé asiento despacio, bajándome como si mis articulaciones protestaran más que ellas, dejándoles creer la versión de mí que preferían. Gordon carraspeó y habló con voz cuidadosa, de esas que la gente usa cuando cree que está siendo amable. Michelle, hemos estado preocupados por ti, dijo. Has estado estresado, confundido. Quizás sea hora de que descanses y dejes que otros se encarguen. Eric asintió sin levantar la vista. Sí, mamá, ya has hecho suficiente. Déjame encargarme ahora. Las palabras eran suaves, pero el mensaje debajo era tajante. Hazte a un lado. Tanya sonrió y se acercó, dejando la bolsa sobre la mesa. Solo quiero ayudar, dijo dulcemente. Puedo ayudarte a bañarte. Asegúrate de no olvidar nada. Ya sabes cómo pasa eso. Sus ojos se posaron en Eric buscando aprobación, y él le dedicó una pequeña sonrisa. Bajé la mirada y dije a nada, dejando que el silencio se alargara hasta que Gordon lo llenó de irritación. Hay unos papeles, dijo, deslizando una carpeta hacia mí. Solo firmas. Nada complicado. No queremos complicar esto más de lo necesario. Abrí la carpeta despacio, ya sabiendo lo que había dentro, y fingí entrecerrar los ojos, mirando las páginas. ¿Qué es esto? ¿Otra vez? Pregunté. Eric suspiró fuerte. Mamá, ya hemos hablado de esto. Es solo para poder ayudar a gestionar las cosas. Confías en mí, ¿verdad? Luego dijo la frase que había estado guardando, la que creía que acabaría con la conversación. Tienes 73 años. Nadie te va a elegir a ti antes que a tu propio hijo. La crueldad de aquello me impactó duramente, pero mantuve el rostro inexpresivo, la voz suave. Hoy no oigo muy bien, dije. ¿Podrías acercarte más? Tanya entró con entusiasmo, inclinándose tanto que pude oler su perfume. Es sencillo, susurró impaciente ahora. Firmas, y luego te mudas a una residencia asistida. La casa se vende. El dinero se transfiere. Lo quieras o no, esto está ocurriendo. Gordon no la corrigió. Eric no se inmutó. De hecho, Eric se inclinó hacia adelante y añadió, con voz baja y cortante, te lo mereces, mamá. Después de todos estos años, me dijiste que no. Las palabras ardían, pero eran exactamente lo que necesitaba. Asentí despacio, como si lo asimilara con dificultad, y volví a preguntar, ¿qué ha sido eso? Tanya rió, despreocupada, triunfante. Le dije, Anne, esto es mejor para todos. No puedes seguir viviendo aquí fuera. La cámara del timbre parpadeaba en silencio, captando cada voz elevada o cada mueca, mientras la grabadora en mi bolsillo zumbaba de forma constante, acumulando su confianza como una deuda. Gordon empujó el bolígrafo hacia mí. Fírmalo,
dijo con tono plano. No montéis un escándalo. Miré la página, luego a él, luego a Eric y finalmente a Tanya, que ya había empezado a hablar de contratistas y plazos como si mi decisión fuera una formalidad. Tras la venta, dijo Anne, por fin podemos empezar de cero. Sonreí levemente, de esas que hacían que Eric se relajara y Tanya se enderezara, convencida de que estaban a segundos de la victoria. Vale, Tige, si eso es lo que queréis, Eric exhaló aliviado. Verás, eso no fue tan difícil. No cogí el bolígrafo. En cambio, metí la mano en el bolsillo y dejé el móvil sobre la mesa. Con la pantalla iluminada, la grabación seguía en marcha. Y dije muy claro, solo quería asegurarme de haberte oído bien. La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de Tanya vaciló primero. Los ojos de Eric bajaron al teléfono y luego volvieron a mirar mi cara. La mano de Gordon se congeló en el aire. Chueis, esa, gigante. Un testigo, dije con calma, y también la cámara de la puerta. Y también lo está el vecino, que ha estado escuchando desde que empezaste a decirme dónde iba a vivir. Eric se rió nerviosamente. No puedes hacer nada con eso. Tanya resopló, intentando recuperarse. Nadie te creerá. Me recosté en la silla, sintiéndome más estable que en semanas. Tienes razón, dije suavemente. No puedo hacer nada. Ya lo hiciste por mí. La arrogancia se desvaneció de sus rostros uno a uno, mientras el peso de sus propias palabras se asentaba en el aire. Y por primera vez desde que la puerta del baño se cerró, vi un parpadeo de incertidumbre donde había estado la certeza, porque la confianza es poderosa hasta que se da cuenta de que ha sido escuchada. No dormí esa noche, pero no porque tuviera miedo. El miedo ya se había consumido. Lo que me mantuvo despierto fue la claridad. Esperé hasta que la casa estuvo en silencio, hasta que la respiración de Gordon se calmó en el ritmo pesado de alguien que cree que el mañana le pertenece. Luego me levanté, recorrí las habitaciones que había estado gestionando durante décadas y empecé a hacer lo que siempre había sabido hacer mejor cuando las cosas se desmoronaban. Organes, documente y action. Al amanecer, ya había citado a un cerrajero, no por despecho, sino como una afirmación de hecho. La casa era mía, comprada antes de mi matrimonio, refinanciada solo a mi nombre. La escritura es clara e inequívoca. Cerrar la puerta con llave no era venganza, era precisión. Cuando llegó el cerrajero, me puse a su lado, tranquilo, presente, firmando la orden de trabajo con mano firme. Cuando las cerraduras encajaron con clic, algo dentro de mí también hizo clic. Esto era lo que significaba abrir mi futuro, tranquilamente, legalmente, irrevocablemente. Pasé la mañana haciendo cambios que Gordon y Eric nunca pensaron que podría hacer sin ellos. Abrí una cuenta nueva en otro banco, moví mis depósitos de pensión, redirigí mi seguridad social y congelé cualquier acceso conjunto con una sola llamada. Escaneé todos los documentos importantes, los subí a una cámara segura y entregué copias físicas a mi abogada, una mujer que escuchaba sin interrumpir, y asentí como si cada detalle tuviera perfecto sentido. Actualizamos mi testamento, establecimos un fideicomiso, nombramos beneficiarios que no sonrieron con suficiencia ante mi dolor. No lloré mientras hacía nada de eso. El duelo ya había hecho lo peor. Lo que quedaba era la determinación. Por la tarde, Gordon se dio cuenta de que algo iba mal. Probó su llave, llamó, luego golpeó y después gritó mi nombre como si el volumen pudiera deshacer la ley. Observé desde el pasillo cómo llamaba a Eric, su voz subiendo y su certeza quebrándose. Una hora después, Eric apareció con 2 policías disfrazados de preocupación. Mi madre está inestable, dijo, lo suficientemente alto para que lo oyera a través de la puerta. Nos dejó fuera. Ha estado actuando de forma irracional. Me preocupa su seguridad. Abrí la puerta yo mismo despacio y salí al porche. Saludé a los agentes por su nombre, porque mi abogado ya había llamado antes. Les entregué copias de la escritura, las grabaciones, los mensajes donde Eric y Gordon
planeaban mi traslado. No Auslava, no Hiok, simplemente enuncié hechos. Uno de los agentes escuchó un clip a través de su auricular de radio. Su expresión cambiaba con cada frase. Otro pidió a Gordon que se apartara. Gordon intentó argumentar, pero las palabras se enredaron, perdiendo autoridad en cuanto salieron de su boca. Señor, dijo el oficial con calma, esta propiedad pertenece a tu mujer. Tiene derecho a restringir el acceso. Gordon me miró como si me hubiera convertido en un extraño. Michelle, dijo, no puedes hacer esto. Le miré a los ojos y respondí con calma. Ya lo hice en Eric, lo intentó una última vez. Está confundida, insistió. No está pensando con claridad. El agente se volvió hacia mí. Señora, ¿está en algún estado de angustia? ¿Te sientes amenazado? Negué con la cabeza. No, me siento acabado. Eso fue suficiente. A Gordon se le indicó que recogiera los artículos esenciales más tarde bajo supervisión. Eric fue advertido sobre presentar informes falsos. Se quedaron en la acera, atónitos, mientras la puerta se cerraba tras mí. La nueva cerradura, girando con un último sonido inconfundible. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en años, caminé de habitación en habitación y sentí algo desconocido. Espacio, no vacío, sino espacio para respirar, sin prepararse para el derecho ajeno. Me senté en la mesa de la cocina y escuché el silencio. Cerrar la puerta con llave no me había atrapado dentro. Había mantenido fuera algo corrosivo. Entonces me di cuenta de que el futuro no se anuncia con fuegos artificiales. A veces llega con un clic, una firma y la simple verdad de que ya no tienes que pedir permiso para existir en tu propia vida. La llamaron una reunión de mediación, pero todos en esa sala sabían que era un ajuste de cuentas. Nos sentamos alrededor de una mesa larga, en una sala de conferencias, con paredes de cristal en el centro. Un terreno neutral, elegido por los abogados, el tipo de lugar que debe ser profesional y tranquilo. Mientras la vida de la gente se rompía en silencio, mi abogado se sentaba a mi lado. Un banquero de mi institución, acompañado por vídeo. Un notario y un investigador de los servicios de protección al adulto que había revisado mi denuncia. Enfrente de mí estaban Gordon, Eric y Tanya. Parecían más pequeños que en mi cocina. Eso no está tan seguro. Pero Eric seguía luciendo esa sonrisa tan familiar, la que usaba cuando creía que la confianza podía sustituir a la verdad. Se recostó en la silla y dijo en voz alta: sí, mamá tiene pruebas, que las muestre. Cualquiera puede crear historias. ¿Quién la va a creer? Tanya se secó los ojos con un pañuelo ya ensayado. Solo estaba consolando a Gordon, dijo suavemente. Michelle siempre me ha malinterpretado. Nunca quise hacer daño a nadie. Gordon no dijo nada al principio, pero su mandíbula se tensó como siempre cuando pensaba que el silencio le hacía parecer digno. No interrumpí. Esperé. Cuando mi abogado asintió, metí la mano en la bolsa y puse el móvil sobre la mesa. La sala se movió ligeramente, como cuando la gente percibe que la gravedad cambia. Pediste pruebas, dije con calma. Aquí está. Pulsé reproducir. La voz de Tanya llenó la habitación primero, inconfundible, descuidado, burlón. En cuanto firma, se va, residencia asistida, la casa se vende. La voz de Eric siguió, más frío de lo que recordaba. Say Lomares. Después de todos estos años, ella me dijo que no. El de Gordon fue el último. Cansado y cruel. Solo haz que parezca inestable. Los médicos harán el resto. Nadia, el banquero, frunció el ceño. El investigador escribió notas sin levantar la vista. El tejido de Tanya se congeló a mitad de camino hasta su cara. La sonrisa de Eric se deshizo en algo frágil y forzado. No me quedé ahí. Deslicé copias de documentos por la mesa. La solicitud de Helelac se inició sin que yo lo supiera. El intento de cambio de beneficiario, la consulta de refinanciación vinculada al correo electrónico de Gordon y al número de teléfono de Eric. Mi abogado me explicó el calendario, preciso y sin adornos. El banquero confirmó las señales que ya había levantado su departamento de fraude. Luego puse las imágenes del timbre. Eric en mi porche, alzando la voz,
amenazando con llamar a la policía para que me saquen de mi propia casa. El investigador finalmente levantó la vista. Esto constituye un intento de explotación financiera, dijo con calma. Las palabras cayeron con más fuerza que cualquier insulto. La compostura de Tanya se rompió primero. Esto es ridículo, replicó con brusquedad. Os manipuló a todos. ¿Siempre ha sido controladora? El investigador se volvió hacia ella. Señora, usted no es parte de este matrimonio ni de esta propiedad. Sin embargo, tu voz aparece repetidamente en planes para transferir activos. Se le está indicando que no vuelva a contactar con la señora Collins. Tanya rió de forma aguda y en pánico. No puedes hacer eso. Podemos, respondió el investigador. Gordon habló finalmente, con voz baja. Michelle, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo. Le miré, de verdad le miré, y no sentí nada. Ya lo hemos hecho, dije. Eric se levantó de golpe. ¿De verdad? ¿Vas a hacer esto? Soy tu hijo. Sostení su mirada, y tú intentaste borrarme. La habitación volvió a quedar en silencio. Mi abogada carraspeó y resumió las consecuencias con precisión profesional. Gordon desalojaría la casa. El divorcio se llevaría a cabo en condiciones desfavorables debido a mala conducta, y él no tendría acceso a mis cuentas. Tanya se enfrentaría a una orden de alejamiento civil y a posibles cargos si se confirmaban documentos falsificados. La implicación de Eric quedaría formalmente registrada. Su intento fue señalado como explotación y sería retirado de mi testamento y de cualquier autoridad futura sobre mis asuntos. Fue entonces cuando la voz de Eric se quebró. «Mamá», dijo más suave ahora. «Lucia, no pensé que llegaría tan lejos». Esperé un momento y luego respondí con calma. «No te arrepientes de haberme hecho daño. Lamentas haber perdido». No tuvo respuesta. Gordon miró la mesa. Tanya miró la puerta como si midiera la rapidez con la que podía salir. La reunión terminó sin gritos, sin dramas, sin nada, sin resolver. Cuando me levanté para irme, mis manos no temblaban. Me sentí ligero, no triunfante, pero terminado. Al salir de esa sala de cristal, hacia la luz del sol de Colorado, entendí algo con perfecta claridad. Se rieron cuando pensaron que yo era impotente. Se quedaron en silencio al darse cuenta de que no lo era. Y ese silencio valió cada larga noche que tardó en llegar allí. Me fui de casa en silencio, la forma en que dejas un lugar que ya no merece una despedida dramática. Una semana después de la reunión, tras cambiar las cerraduras y los abogados, terminar su papeleo, Prepper solo lo que importaba papeles, fotos que realmente me encantaban, libros con márgenes llenos de mi letra. No cogí la vajilla que nunca usamos, ni los muebles elegidos para impresionar a los invitados que nunca me vieron. Realmente, elegí un pequeño apartamento en las afueras de un pueblo de montaña. Nada lujoso, solo un lugar con una ventana amplia por donde entraba la luz honesta y sin filtro. Cada mañana las montañas me recuerdan que la resistencia no necesita aplausos, solo necesita tiempo. Las primeras noches dormí ligera, no por miedo, sino por alivio. Mi cuerpo estaba aprendiendo de nuevo lo que era la seguridad. No había pasos fuera de mi puerta, ni voces poniendo a prueba mi paciencia, nadie observando mis reacciones, esperando a que me deslizara para poder considerarlo prueba. Cocinaba comidas sencillas, bebí mi café despacio, dejé el móvil boca arriba sobre la mesa porque ya no tenía que ocultar nada. Aprendí que la libertad es silenciosa. Me uní a un pequeño grupo de apoyo en el centro comunitario, mujeres de mi edad o mayores, todas con diferentes versiones de la misma traición. Algunos tenían hijos que vaciaban sus cuentas. Algunas tenían maridos que firmaban cosas a sus espaldas. No lloramos mucho. Hablamos de documentos, límites, señales de advertencia. Conté mi historia, no con amargura, sino con claridad, y vi a otras mujeres sentarse más erguidas cuando se dieron cuenta de que no eran tontas, ni débiles, ni solas. Ayudarles hizo algo inesperado para mí. Devolvió un sentido de propósito que no tenía nada que ver
con arreglar a mi familia. Actualicé mi testamento y mi confianza, con una calma que nunca pensé posible. Eliminé nombres que antes me parecían permanentes. Añadí causas que reflejaban quién siempre había sido, no a quien intentaban reducirme. Una parte fue destinada a una fundación que apoya a mujeres mayores que enfrentan abusos financieros, otro fue a un grupo local de asistencia legal que me ayudó a entender mis opciones, cuando todos los demás asumían que no tenía ninguna. Y el resto, la parte que más importaba, la dejé a un lado para alguien que nunca intentó poseerme. Mi nieta, no como recompensa, no como palanca, sino como una declaración. El respeto no se hereda, se lo gana. Ahora me visita, solo nosotros dos. Hablamos de la escuela Disos Plains, del tipo de vida que quiere construir. No la advierto constantemente. No, escucho cuando me abraza para despedirse. No hay culpa en ello, ni confusión, solo calidez. Así es como se supone que debe sentirse el amor. En cuanto a Gordon, se desvaneció rápidamente cuando no quedaba nada que tomar. Solo nos comunicamos a través de abogados, y eso ya es cada vez más raro. Eric intentó una vez más mandar un mensaje preguntando si podíamos hablar, diciendo que estaba bajo mucho estrés. Lo leí sin enfado ni prisa. No todas las puertas necesitan una conversación final. Algunos solo necesitan permanecer cerrados. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de no haberles perdonado, como si el perdón fuera lo mismo que el acceso. Les digo la verdad, me perdoné por quedarme demasiado tiempo, por explicarme ante personas que estaban decididas a malinterpretarme, porque creer que el amor requería resistencia sin dignidad, que el perdón era suficiente. Ahora camino todas las tardes, despacio pero constante, por un sendero que huele a pino, polvo y sol. Nadie me dice que soy demasiado, ni demasiado tarde, ni demasiado mayor. Estoy exactamente donde debo estar. Y cuando pienso en aquella noche, en el vapor en el espejo del baño, y en la risa que iba a romperme, ya no siento humillación, siento claridad. Cerré la puerta del baño con llave, para que entendieran una cosa. No era su posesión, y cuando cerré esa puerta con llave, no me encerré en el pasado. Abrí el futuro, que me había estado esperando todo el tiempo. Y ahora, querido oyente, mi historia se detiene por mi vas no. Si has estado conmigo hasta el final, sabes que esto nunca fue solo traición, edad o puerta cerrada. Se trataba de dignidad, trataba de una anciana que se elige a sí misma, cuando todos los demás deciden que es prescindible. Si esta historia te conmovió, te recordó a alguien a quien amas, o te dio una fuerza que no sabías que necesitabas, por favor, quédate conmigo. Todavía tengo muchas historias que contar, historias de verdad, dolor, coraje y justicia silenciosa que merecen ser escuchadas. Antes de irte, cariño, no olvides suscribirte a Grandma True Stories. Vuestro apoyo mantiene vivas estas voces, evita que estos recuerdos se borren, y recuerda al mundo que, incluso a esta edad, no hemos terminado. Gracias por escuchar, estaré aquí esperándote la próxima vez.